Buenos días, jóvenes. Para esta semana, el tema de hoy es The Time. What time is it? Es la pregunta. En esta ocasión vamos a trabajar con lo del reloj. Para decir la hora, debemos dividir el reloj y usaremos algunas palabras que dependerán de la posición de las manecillas en el reloj. Para este tema deben de manejar los números. Si ustedes no recuerdan los números, deben revisar sus apuntes anteriores en las primeras clases cuando trabajamos los números. Watch. Acá tenemos un reloj. Como les comentaba anteriormente, para poder nosotros hablar de la hora, vamos a dividir el reloj en la mitad. Pero para cada una de las posiciones de las manecillas en relación a los minutos, vamos a usar palabras específicas. Cuando nosotros hablamos de las horas en punto, obviamente cuando está en el 12, a las 6, 7, 8, en punto, usamos la palabra o'clock, que significa en punto. Posteriormente, antes de los 30 minutos, vamos a usar siempre la palabra past. Y primero se van a decir los minutos que han pasado de la hora. Recordemos también que cuando hablamos de los 15 minutos, ya sea en el número 3 o en el número 9, 15 minutos que han pasado o 15 minutos que falten para la siguiente hora, regularmente decimos cuarto, ¿sí? Entonces, en inglés esa palabra es a quarter. Bien. Cuando los minutos son antes de la media hora, se va a decir entonces primero los minutos, luego la palabra past y luego la hora. Claro que van a ser siempre minutos a partir del minuto 1 hasta el minuto 29. Cuando nosotros hablamos de la media hora, que obviamente la manecilla de los minutos indicará en el número 6, ahí vamos a usar la palabra and a half. Esta palabra significa media. ¿Ok? Después del minuto 31 hasta el minuto 59, vamos a decir primero los minutos que faltan para la siguiente hora. Así es que cuando estamos de este lado del reloj, del lado izquierdo del reloj, no decimos la hora actual, sino decimos los minutos que nos faltan para la siguiente. Así lo decimos también en español. Nuevamente, si hablamos de los 15 minutos, vamos a usar la palabra a quarter. O en su lugar podemos usar también la palabra 15, 15. Y para este caso para este lado del reloj, usaremos la palabra to, que significa para. Bien, ahora practiquemos específicamente cada una de las posiciones que hemos manejado. En este caso, para decir la hora, iniciando de la hora en punto hasta antes de la media hora, vamos a usar las siguientes palabras. Como les comentaba, cuando hablamos de las horas en punto, como nos indica el primer reloj, son las 3 en punto. Bien, cuando la hora es en punto, usamos la palabra o'clock. Entonces decimos la hora más la palabra o'clock. Por ejemplo, en este caso son las 3 en punto. En inglés lo decimos it's 3 o'clock. O en su momento pueden utilizar el número it's 3 o'clock. De preferencia, les aconsejo que utilicen el número escrito, ya que así les servirá para repaso. Bien, ahora pasamos a las horas cuando son 10 y cuarto, 5 y cuarto, 6:15. ¿De acuerdo? Cuando los minutos son 15 o cuarto, usamos la palabra a quarter y enseguida la palabra past y después la hora. Recordemos que de este lado del reloj, antes de la media hora, decimos primero los minutos que han pasado de la hora.
¿De acuerdo? Entonces, los primeros números que vamos a tener nos indican los minutos y el último número nos indica la hora. Ejemplo, en este caso, como podrán observar en el reloj, son las 10:15 o 10:15. En inglés decimos, it's a quarter past 10. It's a quarter past 10. ¿De acuerdo? O podemos decir, it's 15 past 10. Bien. Ahora, en este otro caso tenemos otro reloj que es igual antes de la media hora, por ejemplo, 8:20. Antes de los 30 minutos usamos la palabra past, como ya lo hemos mencionado. Y como les comentaba, primero se van a decir los minutos, después la hora. Acá, como son 8:20, son 20 minutos que han pasado de las 8. En inglés lo decimos, it's 20 past 8. It's 20 past 8. Recuerden que es de preferencia para esta actividad, escriban los nombres con letra. Bien, ahora llegamos a las horas, que es la media hora y obviamente cuarto para la siguiente hora o 20 para la siguiente hora. De acuerdo, iniciamos con las horas de media hora. Cuando hablamos de la media hora, usamos la palabra and a half, que significa media, y se dice primero la hora y luego la palabra and a half. Ejemplo, it's 7:30. 7:30. It's 7:30. O podemos decir 7:30. It's 7:30. Bien, ahora vamos nuevamente con lo que es cuarto para la siguiente hora. En este caso son cuarto para las 2. Si se dan cuenta, para este lado del reloj, en ningún momento mencionamos lo que es la hora actual, sino mencionamos la hora que se aproxima. Igual lo hacemos en español. Decimos cuarto para las 2. Bien, recuerda que cuando hablamos de los 15 minutos para la siguiente hora, usamos la palabra cuarto para las 2 en inglés, que la palabra cuarto, ya lo hemos explicado, se dice a quarter. Y luego vamos a usar la palabra to, que significa para. Y posteriormente, la hora que sigue. Ejemplo, it's a quarter to 2. It's a quarter to 2. ¿De acuerdo? Cuarto para las 2. Posteriormente, tenemos 20 para las 6 en este ejemplo. Si se dan cuenta, seguimos del otro lado del reloj y vamos a continuar con la estructura, que es primero decir los minutos que faltan para la próxima hora utilizando la palabra to. En este caso, it's 20 to 6. 20 para las 6. ¿Sí? Que son 5:40, pero decimos 20 para las 6. It's 20 to 6. Para el ejercicio de esta semana tenemos preguntas del tiempo. What time is it? Recordemos que en inglés no podemos simplemente dar una respuesta sin un sujeto. En este caso, como estamos hablando de las horas, que es un concepto, no es una persona, no podemos usar he, no podemos usar she, sino que es un concepto, usamos el pronombre it con el verbo is, que en contracción utilizamos its. En este ejemplo son las 5:20. Recordemos que antes de la media hora necesitamos decir primero los minutos que han pasado, luego la palabra past y posteriormente decimos la hora. Por esa razón, la respuesta es it's 20 past 5. It's 20 past 5. Bien, en este otro ejemplo tenemos que son las 8:55, lo cual son 5 para las 9. Y así lo vamos a decir. Recordemos que después de la media hora del minuto 31 al 59 decimos los minutos primero, luego la palabra to, que significa para,
y luego la próxima hora, no la hora actual. En este caso decimos it's 5 to 9. It's 5 to 9. Thank you. Thank you for your attention. ¿Dudas? Y recibo sus cuadernillos a mi WhatsApp. Que tengan una excelente semana.